Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en el webinar de hoy. Tenemos al profesor Edgar Ricardo Jiménez de la Universidad Jorge Tadeo, es profesor asociado, además de ser un buen amigo, pues es una persona que conoce bastante del mercado en Colombia y bueno, pues eh, es un gusto tenerlo por aquí, además de que muchas veces nos enfocamos en lo que está pasando en Estados Unidos, en México, pues es un mundo globalizado y la verdad es que es siempre muy interesante ver lo que está pasando en otros países. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Le agradecemos mucho su participación y aquí, pues esperando a ver qué nos trae el día de hoy. Claro, con mucho gusto. Pues Juan, muchas gracias y sobre todo pues por la iniciativa de PicTrade. Pues cuando por ahí hemos cruzado correos les he contado, les he comentado que es una herramienta muy valiosa. Eh, los estudiantes hoy en día, la gente de universidad, incluso en general la población, siempre le ha interesado este tema de inversiones, de negocios, de cómo invertir, del tema de comprar, vender acciones, de conocer este mundo que es para todos. Y digamos que la iniciativa y pues todo el buen trabajo que se hace, pues definitivamente se ve reflejado en lo que nosotros hemos trabajado mucho con la universidad, que es la educación financiera, y que todos entendamos que este tema financiero, de finanzas, la bolsa es para todos. Y siempre se ha pensado que es exclusivo de grandes capitales, de gente con mucho dinero, de especialistas, pues de gente que casi que prácticamente manda cohetes a otros planetas, y es algo pues que requiere tiempo, sencillamente, dedicación. Todos quienes se han conectado a PicTrade y han estado, les ha llamado la atención, pues se sientan, les gusta y les gusta lo que hacen. Eso es lo más importante en la vida. El resto pues ya funciona bien. Hoy vamos a mirar un poco, pues por sugerencia de Juan y del equipo de PicTrade, tema de Colombia. Colombia no es pues nada diferente a lo que es Latinoamérica. Vamos a hacer, les voy a hacer dos presentaciones sencillas. Una, pues ahí pues algo están viendo en la pantalla de los indicadores bursátiles. El de Colombia, que está acá, es Colcap. Esto es un índice, los índices son formas de medir, como podemos conocer el índice de precios al consumidor. Entonces, pues, para medir el costo de vida y saber si qué tanto se está moviendo, pues, ¿qué tiene el índice por dentro? Por dentro hay, pues, lo que nosotros consumimos: alimentos, vivienda, vestuario, transporte. Entonces, si el transporte sube, el precio del metro allá en el caso de ustedes, nosotros vamos a ver si en unos 5 o 10 años ya lo tenemos. El transporte terrestre, los buses, el pasaje, los pasajes aéreos, todo está. Pero hay algunas cosas que pesan más. Entonces, por ejemplo, alimentos es algo que pues tenemos y a Dios gracias funciona, pero y consumimos todos los días. Pero, por ejemplo, un rubro como vestuario, pues yo no estoy todos los días comprando ropa y zapatos, entonces la ponderación es un poco más baja. En los índices es lo mismo. Por dentro de los índices que hay compañías, empresas, las que estamos negociando y transando en el día a día, allá en la plataforma de PicTrade, cuando miran Amazon y Facebook y Apple y todas estas compañías, pues todo eso hace parte de un índice, en estos casos pues de los Estados Unidos. En Colombia tenemos nuestras compañías y las vamos a ver. Entonces ahí hay una pantalla, vamos a hablar un poquito de esto, y aquí debo tener una presentación sencilla, cortica, que es a manera de ejemplo, pero que es lo que yo digo que debíamos conocer todos. Yo lo llamo en Colombia lo que todo colombiano debe saber de su país. Y entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, va a ser un resumen muy sencillo, muy rápido, de la deuda pública de Colombia. Entonces siempre hablamos de la deuda de los países y los países latinoamericanos, y nosotros siempre hemos tenido en nuestra mente todo ese tema de la deuda y que el país debe, estamos endeudados, y que por eso el tema de los impuestos y hay que no suben los impuestos cada vez más, y bueno, una cantidad de cosas. Pero a ciencia cierta, si yo le pregunto a alguien, a cualquier ciudadano del mundo,
y que está hablando de la deuda, y digo, bueno, ¿y cuánto vale la deuda? Es que es impagable, es imposible, pero denme el dato, esto es dinero. Entonces, en el caso de Colombia, como estamos hablando de este país, a 30 de junio nosotros tenemos que la deuda pública del Estado colombiano, es decir, el Estado es el que responde, los gobiernos van cambiando, es de 585 billones de pesos. Entonces, nuestros billones es 1 millón de millones. Y pues esto convertido para que lo entendamos todos, que en la cabeza tenemos los dólares, son 156.000 millones de dólares. Hasta ahí, pues uno podría decir, pues se ve que es mucho, pero pues en esto es importante la magnitud, que es mucho o que es poco. Entonces, hay formas de medirlo. Normalmente la deuda se mide como porcentaje del PIB. ¿Qué es el PIB? Es la producción de bienes y servicios de un país en todo un año. En Colombia más o menos eso vale 1.000. Es decir, que 1.000 billones, si tengo una deuda de 585, pues 585 es el 58,5% del total del PIB. Entonces, es un indicador que está alrededor del 60%, que, digamos, en el entorno internacional no es malo. Estados Unidos la deuda es mucho más alta, debe estar por encima del 80%. En los países de Europa, los famosos Portugal, Italia, España, Grecia, muy por encima del 100%. Pero entonces si lo aterrizamos, pues como decimos nosotros en Colombia, si lo aterrizamos un poquito más, yo digo, pues, ¿qué pasa si tomo toda esa deuda y la divido entre todos los habitantes del país? Un dato aproximado. Ahí hay niños, hay personas mayores, hay de todo, pero somos 50 millones de habitantes en Colombia. Entonces yo digo, pues, al dividir ese valor, son 11.700.000 pesos. Es decir, si cada colombiano saca de su bolsillo 11 millones de pesos, pues pagamos la deuda. En dólares de los Estados Unidos, 3.120 dólares cada colombiano debía pagar. Entonces, pues ahí, digamos, yo dejo, siempre les digo acá en Colombia, pues lo dejo a criterio de ustedes, si eso es alto o es bajo, es pagable o es impagable, puede ser, pero una forma de medirlo es deuda como porcentaje del PIB, de todo lo que producimos, bienes y servicios al año, toda la economía al año, pues es el 60%. Entonces, bien, hay países que es más del 100%. Entonces, en el estándar internacional, un 60% es bueno. Con todo este tema de la epidemia, miren que los datos de corte son a junio. Es decir, ahí ya tenemos abril, que fue muy difícil, mayo y junio, que ahí va complicado, y bueno, lo que viene tal vez un poquito, pero miren que la deuda no cambia mucho. Entonces, va incrementándose, siempre sube, pues como decimos, pero pareciera estar bajo control. No tenemos los problemas de los años 80, de las crisis de la deuda de los 80, la crisis muy difícil en los años 90. Estamos, claro, no en la mejor situación, pero con unos indicadores, digámoslo así, presentables. Y otro tema del que se habla mucho en el mundo, y es siempre se habla de la deuda externa. Y entonces, si yo le pregunto a cualquier persona en Colombia y uno sale por ahí por la calle a caminar, pregunto, bueno, ¿y cómo es el tema de la deuda? ¿Qué es más grande, la deuda interna o la externa? Entonces me dicen, no, es la deuda externa. Y es que la deuda externa, y además le debemos a los Estados Unidos, y le debemos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y tal. Y pues esa deuda es injusta y además pues algunos se atreven a decir pues que como es injusta, eso no debía pagarse. Y entonces resulta que la historia es bien diferente y es lo que, digamos, cada uno en su país debía hacer como este ejercicio, esta reflexión. Y por ejemplo, en Colombia la deuda es interna. La mayoría es interna, 62%, 62-65% es interna y el 38-35% es deuda externa, es decir, la mayoría es interna. Nosotros nos financiamos y la mayoría de los países se financian emitiendo unos títulos que llaman los bonos de deuda pública. La famosa deuda pública está en fondos de inversión, está en manos de inversionistas particulares y no necesariamente es directamente con los países y cosas por ese estilo. En el caso de Colombia, nuestra deuda es interna y nosotros emitimos unos títulos que se llaman los títulos TES, que básicamente funcionan igual que un bono, es decir, el Estado necesita dinero, acude a los mercados, presenta unos títulos, hay unas tasas de interés de mercado que ahorita más adelante las vemos, y el Estado me dice a mí, usted tiene plata, sí, yo tengo plata, 1.000 millones de pesos, se los recibo y le voy a pagar
la tasa de mercado, un 4% efectivo anual de aquí a 10 años o a 5 años. Ah, bueno, esos son los famosos bonos bullet, que yo entrego 1.000 millones y en 5 años me devuelven 1.000 millones. Por el camino me van pagando unos intereses. Así se endeudan los países. Otro tema de tasa de interés. Esto era abril, debe estar ahorita un poquito más bajo, pero siempre uno quisiera saber cuánto vale la tasa de interés. Colombia está pagando su deuda interna en pesos colombianos al 7,4 y la externa más o menos al 4, ya va a estar un poquito por debajo. Ahorita lo actualizamos ahí con Bloomberg. 4% en dólares de los Estados Unidos. Es decir, que si usted le presta a Colombia, Colombia le dice, le pago el 4% en dólares de los Estados Unidos, usted tiene el 4% más o menos, porque este mundo cambia mucho, normalmente más la devaluación. Entonces, ahí, por eso la diferencia entre el 4 y el 7, porque una es en pesos colombianos y la otra es en dólares de los Estados Unidos. Y este es el saldo desde el año 2011. Aquí, pues, básicamente lo que uno ve es una tendencia hacia arriba. Aquí la suma de estos dos, de 220 y 365, nos dan los 585. En Colombia se hizo algo muy interesante en el año 2006 más o menos. Nuestra deuda era un poquito más grande la deuda externa que la interna. Era más o menos un 50-50, 45-55, pero tuvimos una época de revaluación. Es decir, que la tasa de cambio se cayó durísimo. Nosotros veníamos de 3.000 pesos por un dólar y nos caímos por debajo de 2.000. Entonces, claro, si yo estoy endeudado en dólares de los Estados Unidos, tal vez yo viajé a los Estados Unidos, pasé mi tarjeta de crédito, volví al país, pero yo pago en mi moneda local, en el caso colombiano, en pesos colombianos. En el caso de México, allá pues eran pesos mexicanos. ¿A mí qué me interesa y cuál sería mi mundo ideal? Pues que el dólar se devalúe, y que mi moneda sea más fuerte. Entonces, si la tasa de cambio en México, por ejemplo, es de 20 pesos, pero de repente me dicen que está en 10 pesos, pues yo salgo a pagar todo lo que pueda. Colombia hizo eso hacia el año 2006 y reestructuró su deuda y un poco de deuda que teníamos en dólares de los Estados Unidos, la cancelamos, la pagamos con una tasa de cambio muy baja, luego todo eso lo convertimos y lo pasamos en pesos y terminamos debiendo pesos, pesos colombianos. Y otra pregunta, ¿a quién le debe el Estado? Entonces es cuando uno pregunta, y por ejemplo, yo ahí no veo ninguna bandera o algo de los Estados Unidos o algo que diga Fondo Monetario Internacional, para el caso de Colombia. Y aquí hay algo, yo por ahí que estaba mirando en las charlas que hacen ahí con Tip Trade, los fondos de pensiones tienen un papel muy importante y en México y en el mundo y hablan mucho de los fondos. ¿Por qué? Porque realmente los fondos de pensiones, ¿qué hacen? Cuando a mí de mi nómina, de mi salario mensual, me descuentan un dinero, entonces aquí en Colombia además la seguridad social y va un dinero para el sistema de salud y otro para pensiones, ese dinero va al fondo para quienes están en los fondos privados. Colombia tiene un sistema público y no privado. Quienes están en el privado, pues le giran eso su empleador se lo gira al fondo y usted lleva una cuenta individual. Y estos fondos lo que salen es a buscar alternativas en el mercado para responderle a usted, cliente, por ese dinero que usted está depositando, porque es una cuenta, y generarle una rentabilidad mínima que por ley se exige. Entonces, esa rentabilidad mínima, pues la tiene que salir a buscar y tiene que buscar activos que tengan una relación riesgo-rendimiento razonable. Entonces, un título muy apetecido en Colombia son los títulos TES. O sea, en Colombia, siempre digo, el que viva en Colombia debe saber qué es un TES. Y en educación financiera yo siempre digo, mire, y cuando usted le llega al extracto debía tener muy claro todo lo que dice ahí. Si usted algo no entiende, debe hacerlo entender, porque el día que se pierda el dinero, como en cualquier inversión, usted dice, si yo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Pues, ¿qué pasa? No, hay que estudiar, hay que leer y hay que entenderlo, porque el día que se pierda la plata, se pierde su plata, no la mía. O sea, no ser su asesor. Pero el día que se perdieron 10.000, 20.000, 100.000 dólares, son suyos, no son míos. Usted dice, no, pero usted, ¿por qué no me dijo? Yo hubiera sabido. Yo le dije que yo le mandé los PDFs y no los leyó. Entonces, aquí en Colombia hay Colfondos, Protección, Porvenir, es nuestro sistema de pensiones privado. Es una cuenta, es un sistema interesante, todo es perfectamente válido. Aquí están nuestros bancos, Bancolombia, el banco
más grande, Banco de Bogotá, hace parte de un grupo que se llama el Grupo Aval, Colpatria, las sociedades fiduciarias, el mismo Banco de la República, nuestro Banco Central, tiene en su poder títulos y él con ellos opera también pues sus medidas ya propias de las funciones del banco, pues protecciones, cambia fondos de pensiones, bancos, aquí en Colombia opera el BBVA, otro que se llama Da Vivienda, y por aquí abajo están algunos fondos internacionales, claro, hay fondos internacionales interesados en buscar inversiones en el mundo y Colombia. Eh, en Colombia tienen presencia estos conocidos por ustedes, Vanguard, BlackRock, JP Morgan, sí, efectivamente, y también tenemos deuda con, eh, tenemos una parte con multilaterales, una parte no muy grande, pero digamos que obviamente todo dinero es importante, pero lo grueso está con nosotros mismos. Entonces decía yo, si no vamos a pagar si no pagamos la deuda pública, pues más o menos no me pago a mí mismo porque es que mi plata está en el fondo de pensiones y eso es lo que está prestado. Una parte importante, aquí debe haber un cuadrito, este sí está abril 30, pero la estructura no cambia mucho. Fondos de pensiones y cesantías, nuestros fondos locales. El 30% está en manos de ellos. Fondos de capital extranjero, ojo, fondos de capital extranjero no necesariamente países extranjeros o bancos extranjeros, no, son fondos de inversión. Ahí están, 73. Y los bancos comerciales son los que les mostré, los nuestros. Bancolombia, el Banco de Bogotá, el BBVA, la Vivienda, todos esos bancos son nuestros acá en Colombia. Entonces miren que en el mercado local aquí, cortico, hay 30 y 20 y 50. Las fiduciarias son locales 60, el Banco de la República 70. O sea, la gran parte de la deuda pública en Colombia es interna y es lo que uno debía tener en su mente de su país, por lo menos cuando yo hablo de deuda y si hago una crítica, una protesta, una exigencia, yo siempre digo, hay que llegar con las cifras y con los datos en la cabeza y con soluciones. Es muy fácil exigir, es muy fácil, porque no, esto es trabajar todos y hay que, obviamente, hay luchas justas, pues, como diría uno, pero hay que llegar con argumentos y ojalá con documentos, con papers, con soluciones. En la universidad yo siempre digo, oye, qué bueno sería, nosotros nos quejamos tal vez que el precio de la gasolina es muy alto y que no es justo y que si el precio del petróleo cae, eh, pues la gasolina debería caer. Entonces digo, pues yo de forma preliminar no digo si eso es cierto o no, pero mucha gente lo da por hecho. Entonces digo, bueno, es nuestra hipótesis inicial y como yo soy de la academia y de la universidad, pues hay un método y unas formas de hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar si esa hipótesis, si eso que estamos diciendo es cierto o no. No se puede dar por hecho algo sin probarlo. Entonces, ¿usted conoce la estructura del precio de la gasolina? No, no la conozco, pues empecemos por ahí. Y entonces se encuentran con sorpresas y la gente dice, oiga, caramba, yo no sabía eso. Realmente no es tan fácil, o sea, la reforma, yo les planteo una solución, si la encuentra, hacemos un documento y se lo presentamos al gobierno y le llegamos con soluciones. Ahora, si hay una buena solución y no lo implementan, obviamente tengo todo el derecho a molestarme y decir, miren, la solución estaba ahí, pero hay una serie de intereses que no permiten que esto camine. Entonces, esa es una primera parte así súper sencilla de lo que todos deberíamos saber de nuestro país. Yo lo hago incluso en las clases a manera de juego y a veces les pregunto cosas sencillas como cuál es la superficie de su país, cuántos kilómetros cuadrados mide, y no lo sabemos, en muchas ocasiones no lo conocemos. Listo. Entonces, aquí como seguimos hablando de Colombia, aquí les voy a mostrar un indicador muy importante que se aplica en términos generales para finanzas. Voy a colocar aquí un poquito esto. A la hora de mirar temas de mercados. Y voy a mostrarles acá. Simplemente esta es una gráfica del índice Colcap, del índice de acciones en Colombia. Y pues vemos obviamente la caída en el precio de las acciones muy fuerte que se dio entre febrero y marzo. Mínimos acá, pues en marzo, aquí prácticamente el fin del mundo, o sea, una caída muy similar a la que se dio en términos generales en muchos mercados. Aquí nosotros teníamos nuestro índice en 1.600 puntos. Esto no son pesos, no son dólares, esto no es una unidad monetaria, es una forma de medir. Entonces teníamos en 1.600 puntos, tenemos una caída del 47% allá al mínimo, a 900 puntos, y hoy estamos en 1.141.
digamos ustedes que siguen muy de cerca el mercado de los Estados Unidos, pues habrán visto que el mercado de los Estados Unidos ya se recuperó y está por acá. Colombia no, Colombia hizo aquí un rebote y estamos en un movimiento lateral con unos volúmenes de negociación muy bajos. Es decir, que muy seguramente hay oportunidades interesantes para operar. Entonces, antes de mostrarles el indicador, otro indicador, quería mostrarles qué es lo que hay dentro del índice Colcap. Si alguien quiere comprar Colombia, puede hacerlo a través de algo que se llaman unos ETFs. Hay un ETF que se llama el GXG, que sigue Colombia. Entonces, si yo desde afuera, desde el exterior, desde México, desde Japón, allá sentado en un computador en Tokio, digo, oye, Colombia está buenísimo, hay que entrar ya. Con una plataforma de negociación, así como lo hacemos y operamos con BigTrade, entro, busco GXG con mi cuenta y ya tengo Colombia en mis manos. Cuando yo tengo GXG, tengo algo muy parecido al Colcap, el índice que tiene por dentro nuestra compañía más grande y muy querida en este país, que es Ecopetrol, que como su nombre lo indica, pues trabaja, explota, produce petróleo y lo producimos para consumo interno y también para exportar. Y luego el banco, mire, Bancolombia, el que les mostraba yo al otro lado, Bancolombia está en el mercado de acciones y miren que entre estas tres acciones hacemos 13 y 13, 26, 36, casi el 40% del mercado entre las tres o cuatro primeras, que son las acciones más, compañías grandes, que tienen mucha liquidez. La liquidez es la facilidad de convertir algo en efectivo. Si usted llega aquí a Colombia y me dice que tiene acciones de Ecopetrol, las vendemos muy rápido, un buen volumen. Si usted me dice que tiene acciones de Productos Familia, que por ejemplo no la veo ahí, que es una empresa muy buena, seria, conocida, que está cotizando, pero que no hace parte de esa dinámica diaria, pues yo digo, me demoro en venderle esas acciones. Eso quiere decir, pero es una empresa muy buena, es interesante, no tiene liquidez. Y es el ejemplo que pongo siempre en temas de liquidez. ¿Qué tiene más liquidez? No sé, un carro, no sé, Ford Fiesta, o un Ferrari que tengo aquí en el parqueadero de $300.000. Entonces, ¿qué tiene más liquidez? Pues el Ford Fiesta, pues, salgo y lo vendo más fácil. Tal vez en 10.000, $20.000, no lo sé. Pero a mí, ¿quién me compra un Ferrari en un país como Colombia y lo puedo negociar rápido? Un carro, digamos que rote fácil, tiene más liquidez, entonces me gusta más lo que tenga mejor liquidez. Lo que no tiene liquidez me lo castigan por liquidez. Alguno de ustedes me dirá, yo le compro el Ferrari, ¿cuánto vale? 300.000. Le entrego $200.000 ya en efectivo, que los consigno. Me está castigando por liquidez, porque le digo, no me sirve eso, entonces vaya y véngaselo a otro. Y si necesito el dinero urgente. Entonces, este es nuestro índice. Y voy a volver aquí a la parte inicial. Aquí hay unos indicadores y por ahí, pues en las charlas, en las presentaciones y en lo que hemos aprendido con PickTrade, hemos escuchado hablar algo del price earnings o de la relación precio-ganancia. Hemos escuchado por ahí el dividend yield, la rentabilidad por dividendos. Entonces, miren que este indicador, entre más bajo es mejor, este price earnings. Entre más bajo es mejor. Miren, por ejemplo, el indicador Price Earnings del Nasdaq, el que hemos estado mirando las compañías y hemos visto que en el mundo las valorizaciones en el tema de las acciones se da mucho por tecnología, particularmente en los Estados Unidos, y pareciera ser que hay una situación de recalentamiento, tal vez de sobrecompra en algunos activos, y esto lo empiezan a mostrar estos Price Earnings. Entonces yo tengo un indicador en 60, y si lo queremos ver de manera sencilla, no sé, tal vez no es lo más técnico, pero si lo queremos ver de manera sencilla es cuánto tiempo vía utilidades me demoro yo en recuperar lo que entregué. Entonces alguien dice, yo compré este título en $1.000, le entregué $1.000 por este título y anualmente me va a entregar $100. Es una compañía que en promedio produce $100. Confío que los produzca de aquí al futuro, que no pase nada raro, pero la tendencia es esa. Entonces uno dice, si cada año recibo 100, 100, 100, e insisto que aquí hacemos cuentas de la tienda de la esquina, pues la gente dice, yo en 10 años, realmente es menos, pero yo en 10 años ya pues recibiría los 1.000
con los que entré, entonces ahí puede pasar cualquier cosa, no me interesa. Entonces, ese 10 es ese price earnings. Entonces, uno quisiera que fuera muy rápido. O sea, que si yo compro un título en $1000, esa compañía genere buenas utilidades. Mire que uno siempre quiere compañías que genere beneficios, utilidades, y que si cada año genera $500, yo digo, uy, buenísimo, en 2 años ya la gente dice, recupero mi plata. Y eso podría ser cierto, y eso lo mide el price earnings. Entonces, ¿yo qué quisiera? Pues yo quiero una inversión, un activo que me entregue o que me devuelva la plata lo más rápido posible. Entonces, la gente ya dice, yo ya recuperé mi inversión, yo de ahí para allá, pues no hay, lo que pase con eso, pues no importa, lo voy a dejar y que crezca más, pero ya tengo una recuperación. Entonces, el de Colombia, miren que está en 11.32, comparado con los demás. No sé, aquí no veo el de, aquí este es el IPC. Es que en Colombia, cuando nosotros decimos IPC, pensamos siempre en el índice de precios al consumidor. Y en México es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero miren que el de México también tiene un indicador atractivo, está en 20. Entonces, miren que ahí uno empieza a seleccionar y a mirar mercados que potencialmente tengan algún tipo de, digamos, de rentabilidad esperada interesante. Voy a graficar aquí el índice de precios y cotizaciones que no lo he visto. Un comportamiento parecido al de Colombia, tal vez un poquito mejor, ¿no? Que también cae, pero lleva tal vez una pendiente positiva, tal vez más favorable. Nosotros estamos muy quietos, muy de lado, pero igual por price earnings pues, tiene todo el sentido Colombia, México. Por lo tanto, cuando los precios de las acciones son bajos, entre comillas, o sea, yo para hablar de algo que está caro o barato, yo uso poco esa palabra, a menos que hagamos la valoración de empresas completas, de su flujo de caja libre, todo eso, yo haga una valoración, que es lo que hacen las personas en los equipos de investigaciones económicas. Se dedican y alguien en un equipo, en una mesa de acciones, hoy día todos deberían tener las valoraciones de las compañías e irlas actualizando con los resultados trimestrales para saber si nuestras compañías están la valoración está por debajo de su precio en bolsa o de pronto está por encima. Muy seguramente para el caso de Colombia y para el de México lo está. Entonces, uno cuando empieza a ver la brecha y dice, empieza a mirar oportunidades de inversión. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el dividend yield. ¿Qué pasa con el dividend yield? Las compañías generan utilidades y a partir de eso distribuyen unos dividendos. Estas tasas son efectivas anuales. Entonces dice, en Colombia el promedio es del 5,77%. En un mundo de tasas de interés muy bajas, incluso han hablado en las charlas de Big Trade de tasas de interés negativas, pues hombre, si yo me encuentro un 5,77 es muy bueno. Entonces, ¿de dónde sale el dividend yield? Si la misma acción de $1000, me pagara al año en dividendos $100, yo diría, bueno, es una rentabilidad del 10% en un año, 10% efectivo anual. O sea, a mí efectivamente me giran $100, yo lo recibo. ¿Cuánto pagué por ella? 1000. Ah, qué bueno. En este caso, una rentabilidad del 5 es muy buena. Entonces, el dividend yield tiene mucho que ver con el tema del price earnings. Entonces, yo como inversionista, como alguien del mundo de los negocios, de las acciones, si estoy pensando en unos portafolios de inversión a mediano, largo plazo, pues empiezo a mirar esto y digo, busco price earnings bajos. Así como los índices tienen price earnings, pues el resultado es el resultado de los price earnings la media de las acciones que lo componen. Entonces, si yo tengo price earnings bajos y voy a buscar acciones, en Colombia, por ejemplo, sector financiero, Ecopetrol, y están bajitos, pues uno podría pensar, ojo ahí, tal vez que hay una oportunidad interesante. Y al mismo tiempo me estoy encontrando con que si los precios de las acciones son bajos y los dividendos se mantienen, pues la rentabilidad por dividendos es alta, es buena. ¿Listo? Entonces, tenemos esos dos indicadores, en este caso para Colombia, mercado de acciones. Si les gusta Colombia y lo quieren comprar, GXG, aquí está, esto es un ETF, por ahí también se ha hablado de los ETFs. Pues si esto es Colombia, si es el Colcap y me replica el Colcap, el índice, pues la gráfica se tiene que parecer. Y miren que efectivamente se parece, con una caída, y luego aquí un movimiento lateral
digamos, exceso de estabilidad, casi siempre las mismas cotizaciones. Entonces, eso es Colombia. Pues, si usted cree que Colombia tiene un potencial de valorización, pues no tiene que venir a Colombia, traer los dólares, o sea, si usted está en otro país, coger su moneda local, coger los yenes, los pesos mexicanos, volver los dólares, traerlos a Colombia, vender los dólares, comprar pesos, abrir una cuenta en una comisionista local y cuando abra esa cuenta, no tiene que hacer todo eso. Con una plataforma como las que estamos aprendiendo, como hacemos con PipTrade, ahí pueden comprar acciones peruanas, no directamente a través de un ETF, puede ser, o algo que se llaman los ADRs, los American Depositary Receipts. Entonces a alguien le gusta, me dijo, me gusta Colombia, pero no me gusta todo Colombia, no quiero el GXG, pero me gusta Ecopetrol porque siento o sé o tengo una investigación que dice que el petróleo va a volar. Y particularmente en Colombia veo rezagos importantes. Me gusta Ecopetrol. Bueno, entonces hay algo que se llama el ADR de Ecopetrol. El ticker es EC, que es nuestra empresa SUS. Aquí, a ver si lo vemos. EC Ecopetrol. Y vamos a graficar, vamos a ver. Y eso lo puede comprar cualquier persona en el mundo. Entonces ahí está nuestra acción de Ecopetrol. El mismo comportamiento, pues acuérdense que Ecopetrol pesaba mucho en el índice, por lo tanto el índice es como el papá, y los demás son los hijos. Entonces el papá se parece a los hijos. Entonces aquí este es el hijo mayor, el más representativo, por decirlo así. Cae y luego estabilidad. ¿Cuánto vale una ADR de Ecopetrol? $11.67. ¿Cuál ha sido el máximo? 20. ¿Llegará a 20? No sabemos, pero pues eso ya depende de los análisis que cada quien haga. Esa es nuestra compañía, ese es nuestro mercado de acciones. Está Ecopetrol, también a alguien le gustó Bancolombia. Entonces va y mira y el ticker es CIB, C de casa, I de iglesia, B de banco. Bancolombia, sea aquí dice Depositary Receipt, y aquí tenemos la gráfica y lo mismo, cae y estabilidad. Pues. El índice es el reflejo de lo que hay por dentro del índice. Si dentro del índice de precios al consumidor los alimentos suben mucho, el transporte sube mucho, todo está subiendo, pues el índice sube. Ese es por una parte nuestro mercado. Lo otro son los temas de tasa de cambio. Nuestra moneda es el peso colombiano y siempre lo comparamos contra el dólar de los Estados Unidos. Entonces aquí lo vamos a mirar cómo va. Y no es nada diferente cuando ustedes grafiquen mercados emergentes y particularmente en Latinoamérica, casi todos nos movemos igual. Y un consejo que doy siempre para nosotros, siempre cuando hablamos de nuestra moneda y cuando en las calles se dice, uno le dicen, oiga, ¿y el dólar va a subir o va a bajar? No, es que yo creo que eso, por ejemplo, aquí en Colombia y pues desafortunadamente también en México, está el problema de las drogas ilegales y todo este tema de narcotráfico. Entonces mucha gente dice, no, es que con tanto eso está entrando mucho dólar y eso va para abajo y no sé qué, y realmente no lo es tanto. El dólar de los Estados Unidos es emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Se emite y obedece a la política monetaria de los Estados Unidos, claro, y eso son ellos. Entonces el dólar estadounidense, si en el mundo se está fortaleciendo, tendría algo de sentido pensar que en mi país va a pasar. No pasa exactamente al mismo tiempo, hay unos delays y por eso nos dedicamos a analizar los mercados y a mirarlo. En el mundo, el dólar de los Estados Unidos se fortaleció muy fuerte, nuestras monedas se devaluaban en el 2012, 13, 14, 15, pero el peso colombiano en los años 13 o 14, luego vemos la gráfica, no se movía y era quieto y todo el mundo subía y decíamos, ¿qué hacemos? Y yo decía, pues, no sé, hay dos opciones, que Colombia corrija y se ajuste a lo que está haciendo el mundo, o que el mundo se ajuste a lo que está haciendo Colombia. ¿Por qué? Por razones particulares del mismo mercado, pero de corto plazo. Y entonces resulta, pues, lo más obvio, pues todo el mundo estaba allá arriba, nosotros por acá, pues Colombia se ajustó a lo que es el mundo, o sea, no va a haber una diferencia ahí. Aquí tuvimos en marzo nuestros máximos, 4.200. Cuando uno habla con mucha gente y dice esos 4.000, algo se siente que es una cifra muy grande, pero digamos que la gran diferencia en la historia de Colombia es que nosotros nuestra moneda la hemos mantenido
no le hemos eliminado ceros, no han habido cambios de eso, como sí ha sucedido y sucedió en México, en Brasil, en Argentina. Pero digamos un ejercicio interesante sería saber si no se hubiera hecho ese cambio, tal vez los 20 pesos en México, los 60 pesos en Argentina, que es, cuántos serían realmente hoy sin ningún ajuste pues, en sus temas monetarios. Nosotros lo traemos ahí desde siempre, no le hemos dicho ningún ajuste. Tal vez si le hubiéramos quitado un par de cifras o lo hubiéramos dividido sobre 100, pues estaríamos hablando uno de 3.700 y uno de 37. Entonces, esa es parte de nuestra historia. Aquí pues tenemos los máximos y estabilidad en estos días. Cuando uno busca la explicación digo yo, en buena medida de para dónde puede ir nuestra tasa de cambio, aquí la gran pregunta siempre es, ¿a cómo está el dólar? 3.700. Oye, ¿y será bueno comprar? ¿Será que va para 4.000? Uno empieza a mirar y dice, pues tengo que mirar primero qué pasa con la política monetaria de los Estados Unidos y cómo va el mundo. Y hay un índice que se llama el DXY, y el DXY es el índice del dólar. Ese sí me va mostrando si va subiendo o va bajando, qué es lo que está pasando. Vamos a poner aquí una gráfica de velas, eh, perdón, del DXY. Y entonces lo que estamos observando es que ha habido una debilidad del dólar de los Estados Unidos contra una canasta de monedas eh, que parte desde el euro. Entonces, aquí están los países, está el euro, el 57%, el yen japonés, la libra, bueno, monedas fuertes que se llaman, que ya el tema de fuerte o débil a veces ya uno no lo dimensiona realmente. Entonces lo que ha pasado con el DXY es que extrañamente, y esto yo no lo he visto muchas veces en la historia pues que he vivido y lo que uno puede ver en las simples gráficas, y es que esto ha estado para abajo, pero nuestras monedas no han bajado, es decir, no se han fortalecido, es decir, de 3.700 no hemos ido a un 3.500 o a 3.000, en el peso mexicano, no sé, no hemos ido de 25 a 15 o algo por el estilo. Entonces, aquí es donde les voy a mostrar, hablando un poco de divisas, de monedas. Por ejemplo, estas son las monedas de Latinoamérica. Entonces, claro, si yo miro la tasa de cambio, por ejemplo, aquí está, este es el peso colombiano, el de color azul, peso mexicano, pero si ustedes miran hay como una tendencia, un movimiento relativamente similar, se sale un poco Brasil de las cuentas, pero miren que se mueve igual. Entonces cuando a mí me decían, oiga, esto el peso colombiano y esto va para abajo, en la época en que fue para abajo, que fue del año 2003 al 2006, 2007, yo decía, pero es que para abajo va México, va Brasil, va Argentina, entonces también hay narcotráfico en Brasil, en Argentina, en México, y es el mismo de Colombia. Entonces no es una explicación necesariamente exacta. Entonces, estas son las monedas, claro, nos hemos estado devaluando, claro, unas se han devaluado más que otras, pero digamos que si usted mira esa gráfica, dice, todos se mueven más o menos al mismo ritmo. Es como el famoso principio de convergencia macroeconómica global. Hombre, si es el dólar de los Estados Unidos, pues más o menos está igual en todas partes, parecido. Si, no sé, nosotros producimos café en Colombia, y varios países producen café y el café está subiendo de todos esos países, porque mi café no va a subir, sabiendo que las características son muy parecidas, a menos que yo tenga, no sé, alguna roya, algo que no funcione con ese producto. ¿Listo? Entonces, nuestros temas también hemos tenido de evaluación de la moneda, de la tasa de cambio. Yo quiero aquí poner nuestro peso colombiano otra vez, mostrarles un poquito de historia, que las monedas normalmente habíamos visto que subían, pero es que también bajan. Entonces, miremos esto por aquí desde el año 1990. Sí, tenemos historia. Entonces, nosotros tuvimos acá una tasa de cambio en el año 2003, lo que yo les comentaba, a 3.000. Es como si en México estuviera en 30 y de 30 se baja a 17, 18, en un espacio del 2002, 2003 al 2008. Entonces, más o menos
4 o 6 años. Luego, estabilidad. Aquí, mire, 2014 nosotros empezamos a subir, pero la subida empezó antes, cuando lo comparo con el de XY. Entonces, claro, luego tenemos eso. Hoy en día aceleramos por el tema de lo que nos pasó, el virus, todo esto aquí, un cambio muy brusco, muy fuerte. Sin embargo, la tendencia es hacia arriba. A mí me gustaría, por ejemplo, comparar el DXY, el índice de XY, con el peso colombiano. ¿Sabe? Oiga, ¿realmente se parecen o no? O sea, tiene sentido que yo vaya y mire el índice allá, el que les mostré de las monedas fuertes, contra el peso, a ver si es que se parece o no. Entonces, aquí miremos la línea verde es el peso colombiano, peso, y la línea azul es el índice de XY. Aquí nos pasó en Colombia algo muy interesante en el 2003, y es que el mundo, desde julio del año 2002, venía mostrando debilidad para el dólar de los Estados Unidos. Es decir, estaba cayendo el dólar de los Estados Unidos y nosotros estábamos subiendo. Aquí podemos hacer casi una X, algo que no tiene sentido y que debía corregirse. Entonces en Colombia nosotros llegamos al máximo acá en el 2003 y empezó a caer. Nosotros no estábamos acostumbrados ni entendíamos qué era que la tasa de cambio cayera. Y efectivamente cayó y nos alineamos mucho a lo que sucede, aquí otra vez sube. Incluso, miren el DXY que es esta línea aquí azul, él empezó a valorizarse, a subir, es decir, el dólar se fortaleció desde el 2014, por acá arrancó. Y nosotros apenas arrancamos aquí a finales del 2014. Hay un delay, una diferencia de unos 6 meses más o menos. Nosotros veíamos las noticias y todo eso decían, en todo el mundo, el dólar se fortaleció, se devalúa México, se devalúa Brasil, Argentina, no sé qué más cosas, y el peso colombiano quieto o incluso bajaba un poquito. Pero miren que históricamente hay una correlación muy alta, que a rato se pierde. Estamos viviendo hoy en día una época en que se perdió. Miren lo que pasa con el dólar de los Estados Unidos, cómo cae de fuerte y nosotros vamos hacia arriba. Ahora la gran pregunta es, bueno, ¿y será que va a bajar? Y yo me inclino a pensar que la línea verde, que es el peso colombiano, debía ir hacia abajo y con ella en general las monedas latinoamericanas. Vamos a ver si eso se cumple o no, que eso es una forma de verlo. Y acá quería ver un dato macroeconómico, ahí ya como para ir terminando, y esto es el tema de inflación. Estas son las inflaciones de países como Colombia, Brasil, México y Chile. Nosotros siempre hemos sufrido de miedo a la inflación y fue nuestro peor enemigo, años 80, 90 incluso, y luego empezó a corregir. Hoy en día tenemos inflaciones muy bajas, por lo tanto las tasas de interés son muy bajas. Y cuando hablamos de deuda y de refinanciar deudas, pues, hombre, ahorita estamos consiguiendo tasas de interés más bajas. Colombia, ¿qué ha hecho? Ha hecho unos canjes de deuda, es decir, tengo una deuda colocada, y eso no es nada diferente a cuando usted le llaman por teléfono de un banco que le quiere hacer cliente y le dice, le compro la cartera, le compro la deuda que usted tiene. Sí, tengo una deuda al 10%, con cierta entidad y con cierto monto. Y el otro banco le dice, se la compra y se la va a comprar al 7%. Hay una diferencia de 300 puntos básicos sobre el 3%, que si usted lo mira en su cuota mensual, pues le va a aliviar mucho al bolsillo, pues como uno dice al ciudadano. Inflaciones, vea, Brasil, 2,31% anual. Nosotros vivimos inflaciones del 30% y más en Latinoamérica, y la famosa hiperinflación y todas estas cosas que fueron muy duras. Hoy en día eso está muy calmado, pues en parte explicado por todo lo que viene sucediendo recientemente, pero también lo traíamos desde antes, esto venía corrigiendo mucho. O sea, nunca uno en los años 80 o 90, si alguien le preguntaba, nunca se soñaba que la inflación de un país de Latinoamérica estuviera al 1,86 anual. Estas eran las variaciones mensuales. Cada mes era el 1, el 2, el 3%, lo que fuera, hasta más. Esto es anual, es decir, que las variaciones mensuales son muy pequeñas. La estabilidad en precios es alta. Mucha gente dice, pero pues eso es mentira porque yo salgo y voy a comprar y todo sale más caro y los servicios suben y los alimentos suben. Y en parte puede ser cierto, pero es la realidad suya en su entorno. Estos cálculos
que hace cada país de manera independiente, obedecen a todo un país, a toda una región. Entonces, claro, hay partes donde el pan vale $1 y 1,10, 1,20 y 0,90, pero el selva ha sido hacia abajo. Entonces aquí están, ¿cuánto está México? Inflación 3,62, está bajita. 3,62. Colombia 1,97. Nosotros tenemos la inflación de las más bajas de nuestra historia. Esperamos que hacia final de año suba un poco más. Aquí me voy a volver un poquito en el tiempo, a ver si esto se va hacia el suelo. Y yo miro el 99, 98, ahí empiezan a aparecer 97, 96. Entonces, eran nuestras inflaciones. Claro, me vuelvo 94, 93, 92. Ve a Brasil, inflaciones acá del 50% anual. Y ahí se sigue devolviendo. Y si aparece por ahí alguna hiperinflación, me va a llevar las gráficas al suelo definitivo. Pero entonces, miren que, y yo digo que la generación, yo doy clase en la universidad, digo que esta generación que tienen hoy en día 20, 25 años, incluso casi 30, pues han vivido una época muy buena, porque la inflación ha estado por acá muy estable, han tenido unos, digamos, una situación económica relativamente mejor al pasado. Esto era un complique, esto acá, años 80, 90, muy complicado, realmente muy, muy difícil. Eh, entonces, han vivido bien, les ha tocado esta epidemia, todo esto, yo creo que de esto salimos pronto y va a haber muchas oportunidades, pero va a ser consciente a toda una generación de lo que ha sucedido. Y aquí les voy a mostrar simplemente ya como para terminar. Tenemos, esto es el calendario económico, nosotros estamos esperando datos. Vamos a ver cómo salieron las ventas al por menor. Este dato salió hoy, -14. Manufactura, producción manufacturera, -9, se esperaba -15. Ahí aquí le hago la propaganda aquí a nuestra universidad. Ustedes lo pueden hacer en sus universidades, sus centros académicos donde estudien. Nosotros enviamos los pronósticos. Ustedes han visto, no sé, cuando en las mañanas hacemos el análisis, por ejemplo, salió el dato de empleo de los Estados Unidos y dice, salió mejor a lo esperado, peor a lo esperado. Básicamente esos datos salen es porque hay unas estimaciones previas, preliminares. Entonces, por ejemplo, aquí el banco, bueno, no puedo hacerlo al revés. Barclays, aquí está Forecast, Bancolombia, miren, está Bancolombia, decía -17, -18, -15, -13. El dato real finalmente fue ¿cuánto? -9,9. Entonces aquí estuvo Goldman Sachs, aquí muy cerca, Universidad Jorge Tadeo Lozano, la nuestra, que es lo que la universidad tiene que demostrarle al mundo, hacer nuestros modelos, nuestros ajustes, y de ahí para allá Corfi Colombiana, todo nuestro sistema financiero también, local, también externo, pues todos son allá bienvenidos. Aquí estuvimos, afortunadamente esta vez cerca de este dato, vamos a mirar el otro, aquí como para saber qué fue lo que pasó con Colombia. Nuestras ventas al por menor, se esperaba una caída del 12 y realmente fue del 14. Pues toda la contracción, lo que estamos viviendo. Y vamos a mirar qué dijeron los analistas, a ver cómo nos fue si no nos alejamos mucho del dato. Entonces, aquí está, el dato salió relativamente alto, pues, o más bajo, mejor, peor a lo esperado. El dato fue -14,2. -14,2, la media era average, aquí está. Mire, la media estaba muy bien ahí, 3. O sea, el mercado estaba estimando el dato relativamente bien. Y aquí vuelve a estar todo el sistema. Entonces, UBS, -21. Aquí está Bloomberg Economics también, -16. -15, ahí estuvimos como bien. -14,5 la vivienda. Bancolombia, el banco más grande. Aquí el dato exacto. Le pegó, pues, como decimos en Colombia, acertó en el dato. Había otros en -10, Credit Corp. En términos generales, pues obviamente si yo llego a graficar esto, pues lo que vamos a ver es una desaceleración fuerte, pero la gran conclusión de todo esto es que vemos señales de recuperación. Entonces, cuando hablan de la recuperación en B y todo esto, pues hay una recuperación. ¿Qué quiere decir la recuperación? Que los negativos cada vez más se acercan a cero. Cero es acá. No,
no crece ni decrece, seguimos todavía decreciendo, lo va a pasar, pero cada vez a un menor ritmo. Vamos a llegar a un punto donde definitivamente tengamos ya las cifras positivas, que es lo que decía yo. Pues, el mundo se recupera, no es la primera vez que vemos esto, ya los que vivimos en 2008, 2009, los que vivimos en 2000, 2001, en Colombia también tuvimos una crisis de los TES, una crisis interna durísima, en el 2006 tuvimos una crisis de acciones muy complicada, pero eso va a ir bien. Y mañana sale el dato de crecimiento económico. Se está estimando para Colombia una contracción del 15% para el segundo trimestre. Nuestro trimestre anterior fue 1.1. Colombia venía muy bien, en contra un poco de lo que estimábamos nosotros, pero y por eso alcanzamos a ser positivos en el primer trimestre, no fuimos negativos. Aquí está la media, el average espera una contracción para Colombia del 14, ese dato sale mañana, si no estoy mal, el 14. Nosotros estamos esperando para Colombia una contracción, aquí donde está la Universidad Jorge Tadeo, menos 15,4 más o menos. Y por ahí estamos todos, realmente ahí hay un consenso muy interesante. Y en términos de proyecciones un poquito más allá, aquí vamos a mirar, CPFC. Vamos a mirar aquí para cerrar, simplemente proyecciones ya en términos generales que hay para Colombia. Bueno, aquí aprovecho las de Estados Unidos, mire, 2020 una contracción del 5,4, me parece muy razonable, muy lógico ese dato. Miren que no es tan bajo, porque pues tal vez la reactivación y el cierre, o sea, el cierre no fue tan agresivo en muchas partes y la reactivación tal vez fue muy rápido, para bien o para mal, no sabemos, pero ya el 2021 se espera una expansión de 3,8 y luego el 2022 de 3,9. Si quiero ver esto mismo para Colombia, pues aquí nuestro país de análisis, en principio hay 4,9, esto se está reevaluando y se está pensando que no va a ser el 5, sino que vamos a estar por el lado del 8%, lo dice el Banco Central de Colombia. Eh, ese sería pues el dato para Colombia. Sin embargo, para el 2021 ya se esperan recuperaciones, es decir, el mundo se mueve siempre a un ritmo muy parecido. Confiamos que la solución al tema de la vacuna, del virus y todo esto, en mi opinión personal, va a llegar más pronto que tarde, lo que hablábamos al comienzo con Juan. Muy seguramente con tanta inversión, tantos recursos, tanto esfuerzo, va a llegar esa solución muy rápido para mí este mismo año. Eh, y pues eso va a hacer que el mundo nuevamente recupere su ritmo de crecimiento, su dinámica económica. Que cambian las cosas, pues es que siempre cambian. Antes del Internet y después del Internet, pues cambiaron mucho. Antes del barco, de la máquina de vapor y después de la máquina de vapor, va mucho. De aquí salieron las noticias. México, el Banco Central de México recortaba la tasa, la bajó 50 básicos, tenían 5%, la bajaron al 4,5. Todo el mundo está bajando tasas de interés. ¿Y por qué podemos bajar tasas de interés? ¿O por qué en México bajan tasas de interés? Pues porque la inflación lo permite y porque además el sistema lo necesita. Necesitamos bajar tasas de interés para estimular el crecimiento económico. Lo hizo Estados Unidos en su crisis del 2008, 2009, y no solo eso, luego hizo unos planes de alivio cuantitativo hasta que esto es como el que empuja el carro, que se apagó y no funciona, empuja el carro hasta que primero una persona, luego hasta que entre 10 o 20 lo empujamos y él arranca porque arranca. Y son los ciclos normales de la economía y después de todo eso muy seguramente hoy muchas oportunidades. Yo creo que termino como empecé cuando mirábamos aquí estos cuadros y es cuando miremos estos indicadores, price earnings, el famoso precio-valor en libros, esa relación entre el precio de mis estados financieros contra lo que el mercado paga y van a encontrar muchas oportunidades interesantes y tal vez otras no tanto, yo creo. En Estados Unidos, a mí me preguntan, ¿usted entraría hoy día en acciones de Estados Unidos? Y yo digo, pues realmente no. O bueno, en términos generales de los índices, no. Si tuviera que entrar, tendría que escogerlas muy bien. Claro, uno semanalmente especula y hay negocios y además existe el corto, la posibilidad de ganar cuando los precios caen. Entonces, pues, si yo veo una oportunidad en Colombia, que es en largo para comprar, tal vez vería una oportunidad en corto acá, por ejemplo, en este Nasdaq,
para vender. ¿A través de qué? De hacer un corto o a través del mercado de opciones, también los derivados. Entonces puede ser ahí pueden ser alternativas interesantes, pero en términos generales, pues yo resumo con que Colombia, pues pasa como todos los emergentes, que hay oportunidades. Creo que es el índice bursátil más devaluado de todos. Y usted cuando quiere comprar, cuando las cosas están muy bien o están muy mal, pues cuando están muy mal. Quien compró acciones cuando desafortunadamente se dieron los atentados en los Estados Unidos, cuando todos subían y cuando todos teníamos mucho miedo, la palabra miedo dice mucho ahí, hubo algunos que compraron, ¿no? Pues, si algunos vendieron, o alguien compró, si alguien vendió, pues fue porque se dio la transacción. Y esas personas lograron una rentabilidad interesante. El tema de seguir la tendencia, pues también, obvio. Entonces, mirar, seleccionar bien, pero creo que es una época de oportunidades y particularmente de Latinoamérica, y no porque sea colombiano, no, les digo que Colombia tiene un espacio interesante y no lo digo yo, lo dicen las cifras, lo dicen los datos. Entonces, pues, yo, no sé, yo creo que eso es todo, Juan. No estoy viendo la pantalla por allá por el otro lado, pero Ahorita, pues, ahí sí si hay preguntas, comentarios, no sé, por ahí de ahora pronto. le digo, nosotros todos los días revisamos un poco los mercados a las 10 de la mañana. Siempre he estado viendo que el mercado colombiano es uno de los más castigados, Esa es la palabra, sí, sí. y la verdad es que no me quedaba muy claro un poco la situación, a mí en lo personal, cuál es la situación en Colombia, cuál es la situación particular, pero parece que es una, pues, los datos de deuda contra el PIB están más o menos alrededor del nivel de México, que México también tiene un deuda contra PIB bastante similar. La caída del PIB también es similar y lo estamos viendo pues en todo el mundo, pero claramente el price to earnings de Colombia es el más castigado en la zona y la verdad es que no encuentro una respuesta, tal vez es eh, pues no sé, gente que desconoce los ETFs, que desconoce cuál es la situación, pero me parece que el análisis que nos da es muy detallado y la verdad es que muchas gracias por su tiempo. Eh, veo que, por ejemplo, eh, pues sí está a la mitad de lo que está México, ¿no? Eh, y, pues puede haber ahí una oportunidad. Y bueno, a una sexta parte de lo que está el Nasdaq, a una casi tercera parte de lo que está el Standard Poor's. Eh, y bueno, pues le agradezco mucho y hay algunas preguntas Sí, claro. que se las voy a pasar. Dice, lo felicito, Sofía, lo felicito por su exposición, profesor, lo disfruté mucho. Me enteré que su universidad ganó el premio del Picture Challenge, el global, el año pasado. ¿Qué estrategias llevaron a cabo? Ah, muchas gracias. Sí, buenísimo. Mire, o sea, parte de la estrategia y del ejercicio de nosotros como profesores es que trabajamos mucho más allá con los estudiantes, más allá de las clases. Cuando llegó la invitación de PickTrade a la universidad, pues a mí me llamó personalmente mucho la atención porque los simuladores son una herramienta muy interesante y empezamos a trabajar. Y parte, digamos, de la estrategia digamos, consistía en el análisis diario de mercados, en evaluar estos indicadores de los que hablamos, mirar oportunidades. También, si habrán visto, pues, digamos, algo que tiene muy interesante PickTrade es que está abierto para todos. Es decir, cualquier persona puede ganar, desde el que está aprendiendo hasta los que de pronto damos clase, hasta los que tal vez están en una firma.
a mí me gusta mucho el mercado porque es muy, o sea, llega a un punto donde se vuelve muy igual, o sea, es de lo, digamos, de lo más transparente en la vida que hay. Y aunque unos tengamos más experiencia que otros, pues la oportunidad para ganar es de todos. ¿Y qué pasa? Pues los que sabemos algo más, pues empezamos a decir, oye, ¿y por qué no miramos ETFs? Y parte de la estrategia fue mirar los ETFs apalancados, por ahí habrán hablado un ratico de eso. Entonces los ETFs que hacen, replican un mercado particular. Nosotros miramos, por ejemplo, era la época de la tecnología y había algunas compañías farmacéuticas que tienen una volatilidad muy alta. Entonces, si vemos que compañías como Intel, Qualcomm, de microchips, de todo este sector, se están moviendo muy fuerte, que son compañías que tienen volatilidad y cambios muy altos, y van al alza, y me dice, caramba, pues la cosa es por ahí. Pero yo creo que vale la pena asumir un poco más de riesgo con un ETF apalancado 2 o 3 veces, es decir, que me multiplique la fuerza 2 o 3 veces, como lo haría, pues, como lo hace la bicicleta, pues, para hacer un ejemplo, es mejor ir en bicicleta que ir corriendo. Tal vez rinde más porque está multiplicando la fuerza y el coeficiente de rozamiento de esto es menor y todo, pues va más rápido. Entonces empezamos a buscar y analizar sectores. Entonces, análisis diario, todo el entorno, miramos el mercado cómo se movía, se mueve al alza. Cuando va al alza, con las compañías con betas altos o con volatilidades altas, pueden verse favorecidas. Miramos tecnología, microchips, tanto así que el resultado de hoy, un Nasdaq tan valorizado, viene desde allá, viene desde el año pasado, obviamente con todas las medidas y la liquidez de lo que se ha hablado mucho acá en las charlas y en los análisis del mercado. Entonces miramos y decimos, pues, si hay un competidor que tiene acciones de Intel, pero y Qualcomm arma su portafolio, pero yo tomo un ETF que, que por dentro tiene una pequeña parte a manera de índice de esos títulos, pero me lo multiplica por 3, mientras mi competencia gana 5, yo puedo estar muy cerca al 15. Ahora, ¿qué pasa? Esto es de largo y de ancho. Si el mercado, si nos equivocamos en la decisión y el mercado va en dirección opuesta, el mercado cae 5 y yo pierdo 15 o potencialmente podría perder 15 o debería tener un stop loss, algo muy rápido, pero definitivamente me estoy exponiendo más. Entonces, esa es la razón, digamos, principal de esto, pero también los estudiantes casi que vivían todo el tiempo leyendo, mirando, preguntando, y es una de las mejores formas de aprender. Yo siempre todo este tema de simuladores, eso lo apoyo mucho, porque sé, aprendí también en la universidad con simuladores, y gracias a Dios me dio mi estilo de vida, mi oportunidad de vida, de trabajar en mercados, de conocerlo, luego de yo mismo hacer por ahí mis negocios, mis cosas, pero es lo que me ha dado una buena vida. Entonces siento que esto es para todos y lo pueden hacer. Entonces, mucha dedicación, animar mucho a los estudiantes, leer todos los días, esto así como el ejercicio que se hace, estar al día, mirar, interpretar y empezar a entender el mercado, que no necesariamente es tan lineal como parece. Entonces, hoy salió un buen dato de empleo de los Estados Unidos, va a subir y no está subiendo. Miramos el Dow Jones menos 0,22, Standard Poor's 0. Entonces, tal vez las buenas noticias se vuelven malas noticias y tal vez las malas noticias se vuelven buenas. Y es empezar a entender ese mundo, que es muy, muy, muy interesante. Yo estoy viendo acá, ya puedo ver el chat de acá de Zoom. Hay una pregunta acerca de cómo estas deudas en el caso de Colombia, que ha formado el gobierno por el tema del COVID, cómo afecta esto a la deuda interna o externa. Pues básicamente que la deuda se ha subido. Nosotros veníamos antes de la epidemia con un nivel de deuda más o menos del 50%, o sea, debíamos 500 billones, un poquito más, y yo creo que después de la epidemia vamos a pasar a deber 600 billones, o sea, 100 más. Es un cambio fuerte, importante, sí, pero aún nuestros indicadores de deuda aguantan. Otra sería la situación si nos hubiera tomado con un indicador de deuda del 100%, del 120% del PIB. A hoy eso es manejable, pero indudablemente todo el tema de la epidemia, el virus, los auxilios y lo que viene va a hacer que nuestra deuda suba. Las proyecciones que tiene el gobierno de Colombia es que puede llegar al 65% del PIB y tal vez luego se estabiliza ahí. Pero obviamente sí nos golpeó, pero hay un punto interesante, y es que las tasas de interés para endeudarse hoy en día están muy bajitas. Entonces,
Eso ha permitido, y les decía yo, que en Colombia se han hecho unas reestructuraciones de deuda, no sé cómo será el caso en México de pronto o en otros países, pero se están aprovechando las tasas de interés bajas para hacer algunos movimientos que son válidos. Mire, aquí las tasas son de Brasil del 3,5, México del 3%. Por eso sus movimientos allá en tasa de interés y lo que por ahí la noticia que acaba de salir. Entonces, esa es la digamos que lo que ha pasado, las medidas del gobierno y pues hombre, somos países con recursos muy limitados, una situación de estas, como en cualquier familia, si yo tengo un familiar de pronto que se me enfermó y tiene una calamidad, lo llevamos al hospital y el seguro cubre hasta cierto punto y dicen hay que operarlo y necesitamos $10,000 para hacerle un tratamiento que le va a dejar muy bien. Yo no tengo $10,000, pero de pronto tengo un cupo de crédito, voy al banco y pido prestado, y claro, pues entrego los 10,000, mi familiar se alivió y decimos, luego miramos cómo pagamos la deuda. ¿La vamos a pagar? Claro que sí, la vamos a pagar. Colombia ha sido tal vez el único país de Latinoamérica que por lo menos después de 1930 no ha hecho default, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones y nos caracterizamos por pagar las deudas. Y es algo en lo que hemos sido siempre muy juiciosos y le tememos mucho a quedarle mal a la gente que confía en nosotros y nos presta plata. Entonces, siempre hemos pagado, confiamos que seguimos pagando y los indicadores dan para que no son malos. Entonces, muestran y dicen, no se preocupen, vamos a seguir pagando. Y esa es otra historia, la historia de las calificaciones. Colombia todavía es grado de inversión, o sea, si nos llegaran a bajar la calificación, nos vamos a grado de especulación, pero seguimos siendo grado de inversión y las tasas de todos modos son muy bajitas. Entonces, en medio de todo lo malo que ha pasado, tenemos inflación baja, que no por las mejores razones, pero tenemos tasas de interés bajas. Yo personalmente, yo como persona que tiene sus créditos y sus cosas, yo refinancié también un poco de deudas, algún pasivo, y cuando uno se sienta y hace las cuentas, dice, me estoy ahorrando mensualmente, no sé, $500, $200, eso es mucho. Entonces, claro, con mucho gusto, eso sucedió. Pues muchísimas gracias, profesor. Una gran ponencia, la verdad es que muy claro. Me entero yo en lo personal y me parece que los que estamos aquí nos enteramos más de cómo está la situación en Colombia y pues como dice, pues ya estábamos a salir, igual que hemos salido de muchas otras, ¿no? Claro que sí, eso estoy seguro. Y es que, mire, los que somos ya mayorcitos, ya hemos pasado por varias de estas. La gente joven y sobre todo me llama la atención en la universidad, pues como no tienen, pues falta la experiencia y no han pasado por situaciones de esas, pues siempre la pregunta es eso. Y en estos días en clase siempre, cuando arrancamos, de muchachos, ¿cómo les ha ido? ¿Qué quieren saber? ¿Cómo estamos? Oye, ¿cómo es esto? ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Con el crecimiento? ¿Será que esto es para siempre? Estamos un poco preocupados y no, no, estén tranquilos. Yo tengo una visión de esto y digo, nosotros en Colombia tuvimos una crisis muy dura, lo que le decía particularmente en 98, 99, una época muy dura, y por un fenómeno que no controlamos. Tal vez el virus en buena medida casi que depende de nosotros y hasta cierto punto lo manejamos. Pero cuando no hay agua, yo siempre he dicho, mire, si tenemos agua, pues, lo del ser humano, lo básico, si tiene agua y si tiene comida, usted no tiene problema. Mire, quítele al ser humano agua y comida y tenemos una revolución absurda, tenemos una cosa muy complicada. Hoy en día, gracias a Dios, pues buena parte de la población tiene acceso al agua y acceso a la comida. Una sequía, un verano muy duro, a nosotros nos tocó, o sea, hubo problemas con la generación de energía. Eh, y en el 98, 99, no recuerdo bien, fue una época también de apertura económica, una cantidad de cambios que se dieron muy fuertes y a nosotros nos tocó incluso mover la hora acá en Colombia. Es decir, para aprovechar la luz del día teníamos que salir más temprano, y por la noche pues aprovechamos para llegar más tempranito y con todavía luz del día.
Es decir, que acá a las 5 de la mañana no eran las 5, sino eran las 4. Acá en Colombia alcanzamos a pensar, y tengo que buscar bien los detalles de esa historia porque lo vi y lo viví, tengo que buscar en la prensa de la época, nosotros alcanzamos a pensar, y no sé si se alcanzaron a bombardear las nubes de alguna forma con algún químico para que cayera agua porque no había agua. Eso es un problema muy serio. Entonces yo siempre digo que la política, digamos, de pública, de la línea de desarrollo de un país, como Colombia, digo yo, y yo creo que cualquier país del mundo pasa por el tema de asegurar los alimentos, de cuidar el tema de alimentos, de cuidar el agua, y de ahí para adelante podemos hacer muchas cosas más. Pero yo personalmente, y para la gente de Colombia por ahí que nos escucha, para mí fue más dura esa que esta, a pesar de lo difícil y de lo fuerte que ha sido en términos económicos, pero yo prefiero esto mil veces a lo que nos pasó allá y a vivir sin agua, porque usted empieza a quedarse sin agua para generación de energía, pero luego empieza a quedarse sin agua de consumo para su consumo diario. Y pues la experiencia de mucha gente en Latinoamérica, sí, pues que no tiene acceso al agua potable. Entonces, ¿cómo es posible que un ser humano viva sin agua potable? Y los que tienen y hemos vivido con agua potable, si nos la quitan es peor. Entonces es muy complicado. Aquí hay una pregunta que veo que si se baja por debajo del 2. Esa es una buena pregunta. Acá en Colombia nuestra tasa actualmente está en el 2,25%, la tasa del Banco Central. Yo creo que para la próxima reunión hay un recorte de 25 básicos, de 2,25 se va al 2%. Yo no creo que bajemos del 2. O sea, las proyecciones que tenemos de inflación, las que hicimos con la universidad, nos muestran que la inflación cae, pero que luego empieza otra vez a irse hacia arriba. Y contrario, tal vez yo no creo que bajen del 2, pero sí creo que vamos a durar en el 2% un buen tiempo, un tiempo largo, no sé si tal vez un año, con tasas de interés bajas. Y no creo, el banco en Colombia es muy ortodoxo, digamos, toma medidas con mucha cabeza fría, no comete excesos, que uno a veces dice, oye, en una época tan difícil como esta, la tasa se debe haber bajado muy rápido. Y fue gradual, entre lo rápido y lo gradual, fue gradual, que ya estamos en el 2. Tenemos inflación por debajo del 2, pero es que las proyecciones apuntan a que vamos a estar un poco por encima del 2, entonces creo que ahí hay estabilidad. Yo creo que se va a quedar en el 2% y eso va a ayudar a que la economía crezca. Y si por alguna razón se complicara mucho, cosa que yo no creo, pero si se complica mucho la situación económica, pues tiene espacio para bajar del 2 al 1% o más abajo, no creo. Espero que eso no pase, porque si eso pasa es señal de que las cosas no están bien. Muchas gracias, profesor. De nuevo le agradezco mucho. Que tenga un buen día por allá Igualmente. y buena suerte en el concurso. Por ahí lo ando viendo. Ah, claro, sí, ¿no? Y ahí vuelvo a lo mismo, a veces hay que sacarle tiempo, tiempito, entonces lo que por eso les digo, hay cualquiera de nosotros, el que tenga mucha experiencia, hasta el que tenga poca, todos tienen o tenemos unas mismas oportunidades. Me gusta mucho el simulador, muchas gracias Juan por eso, yo acá lo promuevo con los estudiantes de la universidad. De hecho, les he mencionado que si se sacan allá el premio o algo, les doy acá un bono, una buena calificación. Como decimos acá, le doy un 5. Aquí calificamos de 1 a 5 en la universidad, entonces se ganan un 5 porque es esfuerzo, es tiempo, es dedicación, pero es una forma de mandar a los estudiantes a un mundo que lo conozcan, aprendan y no sabemos si puede ser su camino definitivo, su elección de vida. A muchos les gusta, mucho, y afortunadamente tenemos muchos estudiantes de la universidad que están trabajando en sector financiero y sobre todo en la vida, digo yo, haciendo lo que les gusta y pensando cómo desarrollarse más, que ya veíamos que hace poquito veíamos en la charla del CFA. Aquí también estamos muy pilas del CFA, hemos participado en el CFA Challenge, que es la valoración de una compañía. Entonces hay muchas cosas por hacer y el interés es muy grande. O sea, todos los muchachos quieren aprender, todos quienes se conectan acá, a veces de muchas partes del mundo. Lo que tenemos que hacer es apoyarlos y ayudarles y que logren su camino y que vivan felices, que hagan lo que les gusta.
como muchos, afortunadamente, gracias a Dios, lo hemos logrado. Pues gracias de nuevo. Lo esperamos aquí de vuelta otro día. Ah, claro, ¿no? Con mucho gusto, ahí estamos. Y igual yo procuro ahí participar, sacarle tiempito, a veces no me alcanza y creo que eso lo comprenden todos los que trabajamos, pero hay que sentarse y analizar el mercado, pensarlo. Herramientas en Internet están todas. O sea, el mundo acá, aquí tenemos todo para analizar, para pensar, tomar decisiones y ser los mejores. Todos podemos ser, desde el más nuevo hasta el más antiguo, desde el más joven hasta el mayor. Esto es, y lo que me gusta del mercado es para todos. Pues gracias de nuevo, gracias a la Universidad Mucho Jorge gusto. Tadeo y nos vemos pronto. ¿Mm? Claro que Por sí. allá en Nueva York, ojalá. Ah, sí, esperemos a ver en qué momento el día que hagamos esto hay que hacer una celebración grande, que significará que ya hemos salido del virus. Claro que sí. Que tenga buena tarde. Buena tarde a todos. Muchas gracias.